Polinomio de Taylor. Bueno, el último día vimos la matriz hessiana, ¿no? Cómo se construye la matriz hessiana y luego, pues si era o sea, si tenía máximos o mínimos, si tenía puntos críticos, puntos de silla, o si simplemente no se sabía, ¿no? Lo que ocurría. Entonces, eso es lo que vimos el último día. Polinomio de Taylor de orden 1, ¿vale? Te dice, sea f una función con un dominio en R2 y imagen en R, pues una función de clase 1 definida en un subconjunto abierto D. Sea x sub 0 y sub 0 un punto perteneciente a dicho dominio y R pues un número real positivo, tal que la bola construida con centro ese punto y con radio pues esa R sea un subconjunto de D, es decir, esté dentro del dominio, ¿no? Entonces dice que definimos el polinomio de Taylor de orden 1 de la función f en el punto x sub 0 y sub 0 de la siguiente manera, ¿no? Se escribiría como polinomio de orden 1 de la función f en el punto de centro x sub 0 y sub 0 a la función esta de aquí. Simplemente habría que aplicar esta formulita, ¿no? De aquí, que es f de x sub 0 y sub 0, calcularlo, sumarle f de x, es decir, la derivada parcial en función de x, sustituyéndole el punto y multiplicándoselo a x menos x sub 0, más la función parcial en y en el punto este x sub 0 y sub 0 multiplicado por y menos y sub 0, ¿vale? Entonces, antes de hacer nada y de aplicar esta fórmula, que ahora te viene aquí abajo escrita de otra manera para que lo hagas de otra forma, pues más directa, ¿no? Más sencilla, se podría decir, te voy a explicar una cosa, ¿vale? Y es la siguiente, y es ¿para qué sirve el polinomio de Taylor? Claro. Taylor. Que se escribe, creo que con Y, ¿no, Taylor? Sí. Sí. Entonces, ¿para qué sirve esto, no? Del polinomio de Taylor. Imagínate, voy a hablarte primero en una dimensión, ¿vale? Tú imagínate que tengo una función en una dimensión que fuese complicada, es decir, complicada fuese algo así, e elevado a x por el logaritmo neperiano de x más 1 partido del seno de x más 2, por ejemplo, ¿vale? Una función bastante complicada. Entonces, si yo quisiera estudiar esta función en un punto o alrededor de un punto, imagínate pues en el x igual a 2, yo quisiera estudiar la función que ocurre en ese sitio, pues claro, o sea, si yo quisiera saber si tiene un máximo, si tiene un mínimo, si crece y demás, pues yo tendría que al final derivar esto. Y claro, derivar esto pues puede ser complicado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto del polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor lo que hace es construir un polinomio, ¿vale? Construye un polinomio de manera que en el mismo punto que queríamos estudiar esta función, pues la función polinómica se comporte de la misma manera que se comporta esta función de aquí. Es decir, por ponerte un ejemplo, imagínate que esta función hiciese una cosa rara en un sitio en concreto, ¿vale? En un punto en concreto, en el 2, pues hiciese una cosa rara. Entonces, cuando nosotros construimos el polinomio de Taylor, es decir, cuando nosotros calculamos el polinomio de Taylor, lo que estamos calculando es una función que en esa zona pues se comporte de la misma manera, sea prácticamente igual. ¿Vale? Y claro, el polinomio pues, puede ser de grado 1 o puede ser de grado 2. Cuando vamos construyendo el polinomio, pues a lo mejor conforme quiero más precisión o quiero que sea más semejante a la función esta de aquí arriba, pues quizás cuanto mayor sea el grado del polinomio, pues mejor aproximación tendré yo a la hora de estudiar esa función. Es decir, a lo mejor si yo hiciese un polinomio de grado 1, a lo mejor me sale una recta, pero sin embargo esto es curvo. Entonces yo a lo mejor necesito que sea de grado 2 para que en vez de salirme la recta me salga una curva. Pero a lo mejor la curva de grado 2 no es suficientemente parecida. Imagínate que esto es así y sin embargo la forma que yo tengo pues es un poquito más por aquí y a lo mejor se aproxima solamente en una zona. Entonces, cuanto mayor sea el grado que yo voy construyendo del polinomio, pues probablemente más se acerque a la realidad, ¿no? A lo que se parece esta función en ese punto, o a lo que hace esta función en ese punto. Entonces, el polinomio de Taylor es básicamente eso que te he explicado, es construir un polinomio de manera que en un sitio en concreto
se aproxime lo máximo posible a la función que en realidad es la que yo querría pues, estudiar. ¿Vale? Entonces es como buscarse un polinomio, que siempre con los polinomios pues todo es más sencillo, porque su dominio es todo R, sus derivadas son más fáciles y demás. Siempre con los polinomios es más fácil trabajar. Entonces es como buscarse un polinomio que se parezca a esta función en el sitio donde quiero estudiar la función, de manera que en vez de trabajar con esta, pues terminemos trabajando con la polinómica. Para que sea pues, más fácil de hacer todo. ¿Entiendes? Sí. Pues eso es un polinomio de Taylor, o para lo que sirve el polinomio de Taylor. Para trabajar con él, en lugar de trabajar con la función que en realidad me darían, que pues va a ser bastante más compleja. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se construye un polinomio de Taylor? Pues con esta fórmula. Aquí tenemos un polinomio de Taylor de orden 1, es decir, de grado 1, y en ese caso, pues ese polinomio de grado 1 o de orden... aquí no se habla, bueno, se podría hablar de grado también, o de orden 1, pues se aplica esta fórmula de aquí, que esta fórmula de aquí, voy a copiarla, ¿vale? Si la pongo por aquí... La que se usaba era la de abajo, ¿no? Sí, por eso, porque la de abajo es más fácil, es más directa, se podría decir, pero realmente es lo mismo. Tú ten en cuenta que nosotros lo que lo que tenemos que hacer es, primero, sustituir la imagen del punto. Como me están diciendo que lo hagamos en un punto en concreto, pues yo tengo que calcular cuánto vale la función en ese punto. Que básicamente es sustituir este número y este número en las X y en la Y de la función que me dan al principio. Lo que me salga, pues lo pongo aquí. Lo pongo en este lugar. Y luego, ¿qué es lo que tengo? Luego tengo esto. ¿Qué es esto? Esto es la derivada parcial en un punto multiplicado por esta expresión, por x menos la x del punto. Y esto es la derivada parcial en función de y, sustituyendo el punto en esa derivada parcial y multiplicándoselo a esto y a esto. Entonces, ten en cuenta que esto va a ser un número, que esto va a ser un número y que esto va a ser un número. Entonces, cuando yo multiplique este número con la x y este número con este otro número, y cuando yo multiplique este número con la y y con este otra y, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar un número aquí, me va a quedar un número multiplicado por x más un número multiplicado por el x sub 0, que ponte que lo voy a poner como x sub 0, pero que esto es un punto, o sea, un número. Más esto de aquí, que lo voy a llamar c, la derivada parcial en ese punto, multiplicado por y, menos, porque aquí he puesto un más, esto es un menos, menos c por el i sub 0, que i sub 0 vuelve a ser un número. Entonces, si esto es un número, esto entero es un número, y esto entero es un número, y aquí me queda un número con x, y aquí me queda un número con y, y esto va a ser de grado 1, y esto va a ser de grado 1, pues entonces lo que me sale aquí va a ser un polinomio de orden 1. O sea, de grado 1. Esto es lo que me tendría que salir. ¿Vale? Entonces, ¿a ti qué es lo que te van a dar? A ti te van a dar una función y te van a dar un punto. ¿Y tú qué tienes que hacer con esa función? Pues primero tienes que sustituir el punto en la función, es decir, el 0 en la x y el 1 en la y, y calculas el número que te salga. Luego tienes que hacer la derivada parcial en función de x y tienes que hacer la derivada parcial en función de y, y en la derivada parcial en función de x sustituyes el punto y en la derivada parcial de y sustituyes el punto. ¿Y esto qué te va a salir? Pues otro número, y esto te va a salir pues otro número. Según lo que yo he escrito aquí, esto te va a salir A, esto te va a salir, este te va a salir B y este te va a salir C. O sea, esta A es esta B es esta B y esta B, que es esta, y esta C va a ser esta C y esta C, que es esta. O sea, esto sale A, esto sale B y esto sale C. Entonces B, como tienes que multiplicarlo con X y con X sub 0, y el C lo tienes que multiplicar con el Y y con el Y sub 0, pues al final te va a quedar algo así. Que realmente, como esto es un número, esto es un número y esto es un número, pues esos tres números se suman o se juntan, lo podemos decir, quedándome esto y quedándome el número. ¿Vale? Entonces, esta sería una forma de plantearlo, hacerlo de esta manera. Es decir, pongo la función, pongo el punto, sustituyo el punto en la función, hago las derivadas parciales, sustituyo el punto en las derivadas parciales y lo que me salgan los tres, lo sustituyo aquí, aquí y aquí y multiplico y sumo y resto. Ya está. Ese sería lo que me salga de ahí, es el polinomio de Taylor de orden 1.
¿Que lo quiero hacer de la segunda manera? Entonces, si lo voy a hacer de la segunda manera, la primera parte sigue siendo la A. O sea, sigue siendo la imagen del punto, la imagen en la función. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es el vector gradiente. Vector gradiente. ¿Vale? Entonces, si este es el vector gradiente en el punto en cuestión, ¿yo qué tendría que hacer? Pues tendría que calcular el vector gradiente. ¿Cómo se calcula el vector gradiente? Escribiendo la derivada parcial en función de x y escribiendo la derivada parcial en función de y. Es decir, haciendo esto y haciendo esto, pero escribiéndolo así. Y como tengo que hacerlo en el punto en cuestión, pues tendré que hacer el vector gradiente en el punto que sea, en el x sub 0 y sub 0, que básicamente es sustituir el 0, 1, que era este punto de aquí, pues en la derivada parcial de x, y sustituir el punto 0, 1 en la derivada parcial de y. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Pues me va a quedar como una matriz, es decir, como un vector, con dos cosas, con dos números. ¿Y qué me dice la fórmula que tengo que hacer con ese vector, con esa matriz fila? Pues lo que tengo que hacer con esa matriz fila o con ese vector es multiplicárselo a esta otra matriz, que es una matriz columna. ¿Y cómo se multiplican esas dos matrices? Es decir, ¿cómo se multiplica una matriz A, B, ¿vale? Que de hecho sería BC, porque el A se lo hemos puesto de nombre al otro. Si esto fuese B y esto fuese C, y esto fuese X menos X sub 0, y esto fuese Y menos Y sub 0, ¿cómo se multiplican estas dos matrices? Pues filas por columnas. Es decir, me va a quedar B por lo primero más C por lo segundo. Es decir, ¿me va a quedar qué? Pues me va a quedar lo mismo, exactamente lo mismo que aquí. Por eso a mí me gusta más, o prefiero quizás que utilices la primera. Porque al final es que esta operación de aquí es la anterior. Lo que pasa es que está escrito, pues parece más corto, parece más fácil de hacer, pero es que realmente no hay diferencia. Hacer esto de aquí y hacer esto de aquí es lo mismo. Javi, ¿y x menos x sub 0 qué sería? Pues si el punto es el 0, 1, ¿vale? El punto que hemos dicho que queremos utilizar para estudiar esto es el 0, 1, pues yo tendría que poner pues x menos 0 e y menos 1. Ah, ya está. Claro, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar el b por el primero, b por el primero, es decir, aquí sería un 0. Verá, aquí sería un 0. Y el c por el segundo, que el c por el segundo es el c pues, por y menos 1. Vale. Que por cierto, pues ya te digo, es lo mismo que si lo hago directamente con la fórmula anterior, porque si el punto hemos dicho que es el 0, 1, pues si sustituyo el 0, 1 en lo que es la x sub 0 y en la y sub 0, aquí tendría que poner un 0 y aquí tendría que poner un 1, con lo cual esto se iría y esto me quedaría c. Al final me queda a menos c más bx más ci, que sería Y un Javi, polinomio de grado 1. ¿cómo era el truco ese para multiplicar matrices que sabiendo de qué orden es cada una se sabe de qué va a ser el resultado? Ah, pues eso, lo de la propiedad de la multiplicación. ¿Te refieres? Que si tengo una matriz A de m por n y tengo que multiplicárselo a una matriz B de n por t, el resultado será una matriz C siempre y cuando estos dos coincidan, sean iguales. O sea, se podría multiplicar si son iguales, si no, no se puede multiplicar. Y la matriz resultante siempre es la primera, es decir, las filas del primero por las columnas del segundo. Vale. Que esta matriz va a ser de m por t. Claro, en nuestro caso, ten en cuenta que teníamos un vector gradiente, siempre es una matriz fila. Y si es una matriz fila, es de 1 por el número de filas que tenga, que siempre va a corresponder pues, con el número de incógnitas que tengamos en la función. Nuestra función es de 2 incógnitas, de x y de y. Pues entonces sería una matriz de 1 por 2. ¿Y por qué se lo vamos a multiplicar? Por esto de aquí y por esto de aquí, que es una fila, o sea, perdón, una columna de 2 filas. O sea, esta es una matriz de 2 por 1. Entonces, claro, si esto es 2 y esto es 2, coincide, se puede multiplicar. Es de ¿Y 2 cuál va a por ser? 2, ¿no? ¿El qué? ¿No es de 2 No, por 2? porque esto es una resta. O sea, no son dos Ah, elementos, no son es dos x números. y x sub 0, es x menos x sub 0. Esto es un número Vale. y esto es un número. Por eso es una Vale. columna nada más, es 1.
Entonces, al multiplicar las dos matrices, es decir, la matriz vector gradiente con la matriz esta de aquí, que básicamente es pues la diferencia que hay, la distancia que hay entre cualquier punto que pongamos y el punto que hemos elegido como centro de la bola que queremos construir, ¿no? La que venía en la teoría al principio, pues como este 2 y este 2 coincide, pues este 1 y este 1 me indica que el resultado de esto es una matriz de 1 por 1. O dicho de otra manera, un número. O sea, no un número, sino una expresión. Una sola. Una expresión. Puede ser un número que no va a serlo porque al tener X y al tener Y, pues me van a quedar X y me van a quedar Y. ¿Vale? Esto es número, esto es número, esto es número y esto es número. Ahora, si los dos números fuesen ceros, obviamente, si esto es 0 y esto es 0, pues 0 por esto sería 0, 0 por esto sería 0, y entonces esto sí saldría un número. 0. Ese es el único número que me puede salir. En esta multiplicación, ojo, en esta multiplicación, lo normal en una multiplicación de esto es que me quede algo con X y que me quede algo con Y, e incluso que me quede un número también, ¿no? Entonces, eso es el polinomio de Taylor. Una vez que yo tuviera ya el polinomio de Taylor, pues ya en vez de trabajar con la función del principio, pues trabajaría con el polinomio de Taylor. Y si quiero calcular, pues yo qué sé, si tiene un extremo, o tiene un punto de silla, o tiene lo que sea, lo podríamos hacer en el polinomio de Taylor, en lugar de hacerlo con la función del principio. Pero ojo, solamente puedo hacerlo en el mismo punto que hemos utilizado. O sea, si a mí... mira, por ejemplo, aquí tiene un ejemplo, ¿vale? Lo vemos desde aquí. Te dice, sea una función de dos incógnitas, dos variables. X más 1 por e elevado a x al cuadrado más y. Esa es la función. Y me dan un punto que es el 0, 0. Me piden que calcule el polinomio de Taylor en ese punto. Es decir, me están pidiendo que calcule un polinomio que se asemeje a esta función en ese sitio, en el 0, 0. Entonces, ¿qué ha hecho aquí? Pues ha calculado la derivada parcial de x y ha sustituido el punto, ha calculado la derivada parcial de y y ha sustituido el punto, le ha salido un 1 y un 1, y entonces ¿qué ha hecho? Pues ha aplicado la fórmula. La fórmula la ha aplicado de la segunda manera con el vector gradiente, que me ha salido pues 1, 1. Entonces ha puesto la matriz fila 1, 1 y la matriz columna, que como el x sub 0 y el y sub 0 son 0 y 0, pues x menos 0 es x y menos 0 es y. ¿Y qué ha hecho? Multiplicar estas dos matrices, que siempre se van a poder multiplicar, porque la fórmula está puesta para que se puedan multiplicar y el resultado te va a salir pues el 1 del principio y luego 1 por x, que es x, más 1 por y, que es más y. Te queda esto. Este es el polinomio de grado 1. Una vez que tengo el polinomio de grado 1, pues si quiero calcular, por ejemplo, en el punto 0, 0, el valor de la imagen de la función, pues en vez de hacerlo directamente en la función, lo puedo hacer en el polinomio. Si podría sustituir aquí el 0 y el 0, que ¿qué saldría? Pues me saldría un 1 de resultado. ¿Entiendes? Sí. Te dice, este resultado puede ser usado para dar aproximaciones al número real, por ejemplo, e elevado a 0,1. ¿Por qué? Pues mira, se supone que si yo estoy haciéndolo en el 0, 0, es lo que te estaba diciendo. Si yo he construido un polinomio en el 0, 0, que en el 0, 0 sería en este punto de aquí, pues cualquier cosa que pase alrededor de ese punto la puedo deducir en lugar de con la función original, con el polinomio. O sea, puedo trabajar con el polinomio alrededor de este número, pero tiene que ser un alrededor cercano. ¿Qué valor me están pidiendo aquí? El del 0,1. 0,1. Ese 0,1 está cerca del sitio, de lo que es la función. Pues sí, 0,1. Aquí le han puesto, como punto, le han puesto el 0,01. ¿Vale? Es como si la IVA dice 0,1. O sea que estamos por encima del punto. Estamos estudiando qué pasa por encima de ese punto, pero justo por encima, un poquito por encima. Entonces, en lugar de hacer f de 0, 0,1 en la función original, que la función original era x más 1 por e elevado a x al cuadrado más y, o sea, x más 1 por e elevado a x al cuadrado más y, como la x vale 0, 0 más 1 sería 1, por e elevado a 0 al cuadrado más i, que es 0 más 0,1, que es 0,1, y esto sale, pues e elevado a 0,1.
¿Cuánto vale e elevado a 0,1? Pues si esta función hemos dicho que en el 0, 0 tiene un polinomio y el polinomio, por lo visto, pues le ha salido 1 más x más y, el polinomio en función de x y es 1 más x más y, pues ¿cuánto valdrá el polinomio en ese mismo punto, en el 0,0,1? Pues 1 más 0 más 0,1, que sale aproximadamente 1,1. ¿Qué quiere decir esto? Que e elevado a 0,1 tiene que valer aproximadamente lo mismo. Tiene que valer aproximadamente esto y me permite este polinomio hacer una aproximación. ¿Por qué tiene que valer aproximadamente esto? Porque he dicho que el polinomio y la función original tienen que ser tan parecidas que da igual, me refiero que tiene que valer prácticamente lo mismo en cualquier punto que esté cercano al punto donde lo hemos construido. Ahora, si a mí me preguntan cuánto vale la función en el punto 0,7, ahí ya no, porque el 0,7 ya se sale de lo que es un espacio cercano. 0,7 estaría por aquí, a lo mejor la función que yo busco es esta y la mía hace así. Y en este punto no tiene nada que ver con lo que en realidad valdría. Y a lo mejor un ejercicio me puede pedir estimar algo que es imposible. Claro, y tú tendrías que contestar diciendo que ese punto no entra dentro o no se aproxima a donde hemos construido el polinomio de Taylor. O sea, lo único que tiene sentido es que tú construyas un polinomio de Taylor en un punto y utilices ese polinomio de Taylor para hacer cosas alrededor de ese punto, Vale. no alrededor de otro. ¿Y De se hecho, sabe cuánto es por arriba y por abajo el límite que hay? pues según la definición que te vienen los apuntes, pues tiene que ser, como te pone aquí, una bola cuyo centro sea el punto y cuyo radio sea siendo positivo, porque esté dentro del dominio. Es decir, que o sea, realmente podrías hacer el que quisieras, pero lo lógico es que le demos un margen pequeñito. Por eso han cogido aquí 0,1. Aquí el 0,1 lo han cogido ¿para qué? Pues para eso precisamente. Porque es un valor cercano al 0,0. Y los ejercicios también se acerca un montón. Claro, tiene que estar cerca. Es que si no, no se puede utilizar, no se asemejaría, ¿vale? O sea, es lo que te he dicho. Si yo tengo una función así, si mi función gráficamente fuese así, imagínate, y yo quiero aproximarlo aquí, y resulta que yo uso un polinomio que hace esto. Y entonces alrededor de este punto, pues se asemeja bastante, ¿no? Sale prácticamente igual. Sin embargo, la función original y el polinomio no son iguales en cualquier sitio. O sea, solamente es igual aquí. Entonces, solamente tiene sentido hacer averiguaciones o trabajar con el polinomio en esa zona. Si a mí me piden un punto que esté en esta zona, es que ni siquiera se va a aparecer. ¿Entiendes, no? Aquí sí se aparece. Y de hecho, si esto continuara y esto tira para arriba, pues si me piden algo aquí, imagínate. O sea, es que ni siquiera se va a acercar. Entonces, solamente tiene sentido hacerlo aquí, que es aquí donde se aproximan, donde son parecidas, donde son prácticamente iguales. Por eso el polinomio de Taylor hay que saber dónde utilizarlo. O sea, de hecho, ¿dónde tienes que utilizarlo? Pues donde lo hayas construido. ¿Vale? O sea, tú construyes el polinomio en un sitio, pues trabaja en ese sitio, no trabajes en otro porque nadie te asegura que te vaya a salir lo mismo, es decir, que vaya a ser próxima. O sea, ahora, imagínate que tienes una función así, ¿vale? Y resulta, ¿vale? Resulta hacer algo así, por ejemplo, la función. Y resulta que tú haces un polinomio de grado 1 y resulta que el polinomio de grado 1 es así. Claro, esto se aproxima en dos sitios, aquí y aquí. Pero cuando tú construyes el polinomio, tú lo construyes o en uno o en otro. Entonces, aunque se aproximaran porque tú los vieras gráficamente que se aproximan, que son parecidos, si tú lo has construido aquí, tú solo puedes utilizarlo aquí. Vale. O sea, tú cuando digo construirlo, me refiero a que tú cuando haces todo esto que hemos hecho antes, En tú el lo haces punto tal. en un punto, exacto, tú Sí. lo haces en un punto. Pues tú tienes que usar ese punto. Si el punto que has usado es el 0,1, pues trabaja en ese. Si el del ejemplo era el 0,0, pues trabaja alrededor del 0,0. No te vayas a un sitio que no esté cerca. Vale. ¿Entiendes? Sí. Vale, pues esto es un polinomio de grado 1. Es decir, lo que te saldría sería un plano. Se dice que es un plano. Aquí yo las cosas que te he ido explicando han sido con rectas
porque te lo he ido explicando como si fuese en 2 dimensiones, pero nosotros aquí estamos trabajando realmente en 3 dimensiones. Entonces, al trabajar en 3 dimensiones, pues no, las rectas no me van a servir para... Bueno, las rectas serían si el polinomio es de grado 1, y en el caso de... Bueno, miento, sería un plano si fuese de grado 1, y si fuese de grado 2, pues ahí ya me va a salir pues una ecuación, ¿vale? Una ecuación que va a tener formas. De hecho, aquí no te han puesto ejemplo, sí, sí está aquí. Una función que va a tener, al tener grado 2, pues ya no va a ser un plano, sino que va a ser pues una curva plana, es decir, va a ser como una superficie que va a tener montaña, ¿no? Que va a tener, sí, pues curva, ¿vale? Forma curva. No tiene por qué ser un plano, ¿vale? Los planos tienen que ser rectos, que sería el caso, ya digo, del polinomio de orden 1. En el caso del de orden 2, pues no, en el caso de orden 2 va a ser un plano curvo, ¿vale? Va a tener curvas, subidas y bajadas, vaya. Entonces, ¿cómo se hace el polinomio de Taylor de orden 2? Pues se hace de la misma manera, es decir, el planteamiento es parecido. De hecho, cuando es de orden 2 o queremos hacer uno de orden 2, nosotros escribiríamos en la primera parte, esta parte que he seleccionado, que es exactamente igual que la de orden 1, porque es la imagen del punto y el vector gradiente multiplicado por x menos x sub 0 partido de y menos y sub 0. Esta es la parte del 1, es decir, que al de orden 1 le vamos a ampliar la segunda parte, que es esta. ¿Y qué dice esta segunda parte? Esta segunda parte lo que dice es que tengo que hacer la mitad de la matriz fila x menos x sub 0 y menos y sub 0 multiplicado por la matriz hessiana de la función en ese punto, en el x sub 0 y sub 0, y multiplicado a su vez por la matriz columna. Entonces, date cuenta que esta parte, lo voy a copiar entero. Esta parte de aquí si ponemos las dimensiones, porque estos son matrices, ¿vale? Si ponemos la dimensión de esta matriz, pues esto es de una fila y de 2 columnas, 1 y 2. Esto va a ser una matriz cuadrada, porque las matrices hessianas son cuadradas, va a ser una matriz de 2 por 2. Y esta es de 2 filas y una columna, es decir, de 2 por 1. Una fila y otra fila. Entonces, como este coincide con este y este coincide con este, las dos se pueden multiplicar. ¿Y qué me va a salir de resultado aquí? Pues una matriz de 1 por 1, es decir, me va a salir un número. O sea, todo esto entero va a ser un número. Que además, como tiene el 1 medio delante, pues deja si quieres el 1 medio para el final y se lo multiplicas al número que te salga. Es decir, haz primero por lo que son las multiplicaciones, que por cierto, cuando se multiplican 3 cosas, A por B por C, pues coge A, multiplícaselo a B primero, y lo que te salga se lo multiplicas a C. ¿Vale? Sí. Así que la primera parte es igual que la de orden 1, y esta es la parte nueva que se amplía, ¿vale? Que se añade para que no me salga un polinomio de grado 1, sino que me salga un polinomio de grado 2, es decir, que me queden cosas al cuadrado. Vale. Vale, entonces, más o menos igual, ¿no? A la hora de hacerlo. A la hora de hacerlo exactamente igual. Aquí lo único que como tenemos que construir la matriz hessiana, o para construir la matriz hessiana necesitamos las segundas derivadas parciales, es decir, tenemos que hacer la derivada de segunda de x habiendo derivado x primero, la derivada de y habiendo derivado x primero y la derivada de y habiendo derivado y primero. Aquí no ha hecho la del ix, porque la del ix tiene que ser igual que la del xy, por la regla de Schwarz que vimos el otro día. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser la matriz hessiana? Pues si en el primero le ha salido un 2, en el otro un 1 y en el otro un 1, pues el 2 iría aquí, el 1 iría, o sea, si nos vamos a la matriz hessiana, que es esta de aquí, pues la matriz hessiana tiene que tener en la diagonal principal el 2, que es el xx, y el 1, que es el y los otros dos elementos tienen que ser el mismo elemento porque tiene que ser simétrica, y ese elemento pues tiene que valer 1. Esto tiene que ser un 1 y este también. Este es el xy y este es el ix, que son el mismo valor por la regla de Schwarz.
¿vale? Aparte, ten en cuenta que aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha derivado, ha hecho la segunda derivada, y una vez que ha hecho la segunda derivada, ha sustituido el punto. Hay que sustituir el punto porque a mí me están pidiendo la matriz hessiana en el punto. O sea que lo que me va a quedar siempre en la matriz hessiana son números. No me puede quedar incógnita. Además, como el punto es el 0, 0, pues entonces hago la imagen del 0, 0, hago el vector gradiente del 0, 0 multiplicado por x menos 0 y menos 0, que realmente es xy, lo tienes aquí. Hago x menos 0 y menos 0, que es xy, hago la matriz hessiana, que ya la hemos puesto, y hago x menos 0 e y menos 0, que es xy, y ya pues voy multiplicando. El primer 1 se queda como está, el segundo, que es 1 por x más 1 por y, que me va a salir, por cierto, esto de aquí. Si la función fuese la misma que la de antes, que lo es, ¿vale? Es la misma que la de grado, lo diré, que la de grado 1, la de orden 1, pues esta parte seguiría siendo la misma. Es decir, si a mí me piden en un mismo ejercicio que haga el polinomio de Taylor de grado 1 y el polinomio de Taylor de grado 2, el de grado 1 me sirve para ponerlo allá aquí directamente. No hace falta que lo vuelva a hacer, es a lo que me refiero. Porque tiene que salir el mismo resultado. Lo nuevo, ¿cuál es? Lo nuevo es pues el 1 medio de xy por esto de aquí por esto de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Te he dicho, deja el 1 medio fuera y multiplica xy por 2, 1, 1, 1, que eso se multiplicaba fila por columna y fila por columna. O sea que te va a quedar la primera fila por la primera columna son x por 2, que son 2x, más y por 1, que sí. Es decir, 2x más y, la primera fila. En el primer caso. Y en el segundo caso, pues sería x por 1 más y por 1, que es x más y. Ahí tengo una fila con dos columnas. Aquí lo separan con comas, pero en las matrices ya sabemos que nosotros no separamos con comas, lo ponemos uno separado del otro. Pero bueno, es lo mismo. Y luego, como esta matriz, con esta matriz también hay que multiplicarla, pues sería 2x más y por x por un lado, más x más y por y. Es decir, se multiplica el primero, que es este, por el primero, que es este, que te va a quedar por 2x al cuadrado más x por y, más el segundo, que es este, por el segundo, que es este, que sería pues x por y, que es xy, más y por y, que es y al cuadrado. Entonces te queda todo esto. Entonces, ¿qué me ha salido? Me ha salido 2x al cuadrado, me ha salido xy por y, o sea, más ix, que como ix es lo mismo que xy, pues xy más xy son 2xy más y al cuadrado. Y entonces, ¿ahora qué hago? Pues multiplico el 1 medio por el 2x al cuadrado, que se va el 2 con el 2 y me queda el x al cuadrado. Multiplico el 1 medio por el 2xy de estos dos, de juntar estos dos, que se va el 2 con el 2 y me queda xy. Y multiplico el 1 medio por el y al cuadrado, que me queda pues y al cuadrado partido de 2 o 1 medio de y al cuadrado, que al fin y al cabo pues lo mismo. ¿Vale? Pues este es el polinomio de Taylor de orden 2. ¿Por qué es de orden 2? Pues porque tiene cosas al cuadrado. ¿Y ahora qué se hace con eso? Pues ya una vez que tengo esto, pues si yo quisiera aproximar o calcular la aproximación del valor, en este caso, de e elevado a 0,1, que la aproximación de e elevado a 0,1, para que sea e elevado a 0,1, tendría que sustituir el punto 0, 0,1, pues si sustituyo 0, 0,1 en este polinomio de aquí, me quedaría 1 más 0 más 0,1 más 0 al cuadrado, más 0 por 0,1 más 0,1 al cuadrado partido de 2. Y esa cuenta que sale, por los ceros no hace falta que los pongamos, 1 más 0,1 da 1,1 y 0,1 al cuadrado partido de 2, pues saldrá esto 0, pues diría yo que 0,005, que al sumárselo al 1,1, pues te sale 1,105. Pues este es el valor, la aproximación de e elevado a 0,1. Que si te fijas, si nos vamos a la aproximación que hicimos antes, salió 1,1, ahora me ha salido 1,105, es decir, es una aproximación pues, más precisa. Es decir, ya tenemos 3 cifras decimales para aproximarnos a lo que realmente es el valor del 0, e elevado a 0,1 o lo que es lo mismo por lo que vale la función en el punto 0, 0,1. ¿Y la estimación siempre va a salir un número? Como te refieres en esta última fila que siempre sale un número de resultado, dices. Sí. Claro, tiene que salir un número porque al sustituir el punto, pues no te queda ninguna incógnita. Vale. Sí. ¿Vale? Vale. Pues esto es el polinomio de Taylor, porque no tiene misterio, me refiero a que es simplemente saberte la fórmula
y hacer lo mismo que ya hemos hecho antes, es decir, calcular vector gradiente, calcular imágenes y calcular matriz hessiana. Ya está, y multiplicar matrices, no tiene más. ¿Vale? Pues el ejercicio 4 a un polinomio de orden 1 de esta función en el punto menos 2, 1 y úsalo para estimar f de menos 2, 1, o sea, el mismo punto, pero que lo hagas en el polinomio, lo sustituyes el polinomio, y luego que haga un polinomio de orden 2, que sea esta función de aquí, en el punto 1 menos 1 y que lo utilice para estimar 0,9 y menos 1,1, que si te fijas, pues son valores cercanos a eso.